Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Tenemos unos 2 minuticos que se termina de conectar los demás y vamos abriendo porfa nuestro proyecto. Recuerden que el lunes pues, es festivo, no tenemos la clase, pero yo les envío la grabación, ¿listo? Para que porfa sigan el proceso para ir cerrando ya esta guía 3. Les llegó un correíto de salas de la Sí, facultad profe. de Sí, administración. profe. Sí. Listo. Porfa, denle prioridad, pues a instalar el software, a cambiar pues la contraseña, ¿cierto? Para que sea una contraseña que ustedes recuerden, porque la idea es que queden con este usuario, digamos, antes hace un año más o menos, las licencias de ArcGIS eran casi que por computador, ¿cierto? Entonces había que instalarlo, no sé si a alguno les tocó, pero había que ir a la sala de cómputo y que se lo instalen y ya queda en ese computador. Pero ya en los últimos semestres se ha implementado una mejor estrategia que es la licencia asociada a un usuario, ¿cierto? Entonces ustedes ya quedan creados dentro de la lista de licencias. Normalmente se entrega por 6 a 8 meses esta licencia. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, justo en este momento, la licencia vence el 22 o 23, no recuerdo, 22 o 23 de mayo, o sea, en menos de 10 días, ¿cierto? Por eso la importancia de que la activen ya, porque va a haber un periodo en el que se desactiva, ¿cierto? Se pierde porque se pierde en general, no va a ser que, digamos, algo es en particular que se le deshabilitó a alguno de ustedes, sino en general todas las licencias de la universidad van a quedar por un tiempo, digamos, inactivas porque se está haciendo la contratación de la renovación. ¿Cierto? Lo que pasa es que como estamos en ley de garantías, pues es un proceso que se demora un poco, pero esperamos que no se nos demore mucho y que no nos vaya a afectar demasiado. ¿Listo? Pero sí, la idea es que quede renovada. Nuevamente ahí seguramente cuando ya instalen el programa, ya se loguen, seguramente les va a decir que no, que quedan menos de 8 días, 5 días, no sé, muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces por eso la idea es que se hagan eso esta semana para que ya quede registrada la licencia y que cuando se actualicen, cuando se renueven, ustedes también quede renovada esa licencia y les quede para finalizar este curso e incluso pues les quede para el semestre siguiente en caso de que la necesiten. Listo. Entonces ahí les mandan las instrucciones, sigan esas instrucciones, es relativamente fácil pues hacer las instalaciones. Listo. Vamos entonces a continuar. Habíamos visto la clase pasada, la generación del raster del modelo de elevación digital de Alos Pulsar, pero pasado a una escala 1 en 10.000, ¿cierto? O sea, tuvimos que hacer un proceso de resampling, ¿cierto? Un remuestreo. Vimos pues la teoría de lo que es un resampling, que es un downscaling y un upscaling. Ya lo que vamos a continuar hoy es visualizando el raster de mejor detalle que tenemos disponible, que es al que accedimos con la cartografía del IGAC, que teníamos un raster de 2 metros. Vamos a ver el proceso de estadísticas de zona, que nos permite calcular, llenar esa tablita que vimos la clase pasada también. Y vamos a trabajar con las pendientes. Listo.
Entonces, abriendo QGIS. En estos momentos tenemos, creo que 8 layouts. Bueno, aquí yo tengo 7 porque me falta, a ver, cartografía 10.000, 25.000. Ah, sí, en ese momento tenemos 7, ¿cierto? Vamos a generar 8 porque vamos a crear el quinto, a crear, no a visualizar, porque ese ya lo tenemos, el quinto modelo de elevación digital, ¿cierto? Y recuerden que tenemos 5. Por aquí tenemos entonces la tablita que vamos a llenar. Tenemos 5 modelos de elevación digital a diferentes escalas, es decir, a diferentes resoluciones espaciales y obtenidas de diferentes fuentes, ¿cierto? Ese era uno de los objetivos principales de esta guía, ilustrar la forma de trabajar con raster, cómo acceder a uno de los raster que más se usa, que son los modelos de elevación, y obtenerlos de diferentes fuentes. Listo. Vamos entonces a visualizar, la clase pasada terminamos visualizando el DEM remuestreado a 10.000. Vamos a visualizar el DEM de, del IGAC. Listo, entonces para visualizar el DEM del IGAC vamos a cargarlo. Nosotros ya lo teníamos descargado desde hace varias clases atrás. Lo guardamos en la carpeta de raster y era el que se llamaba servicio, ¿cierto? Habíamos dicho que pesa alrededor de 456 megas. Esa era la verificación que hacíamos. Entonces, vamos a cargarlo, vamos a arrastrarlo y listo. Le damos zoom a la capa y vemos que es un raster que es bastante grande, ¿cierto? Porque está cubriendo la extensión del municipio de Jericó. Listo. Nos está diciendo que para esa extensión tenemos una elevación mínima de 560 metros sobre el nivel del mar y una elevación máxima de 2.398. ¿Listo? Ahí está el raster. Lo que hemos hecho en todos los raster, con todos los DEM anteriores, ¿cierto? Copiamos el estilo y lo pegamos. Entonces, estilo, copiar estilo, todas las categorías de estilo y le pegamos el estilo del pseudo color para que se vea de esta forma. Ahí es claro que tiene una transparencia, ya sabemos entonces que duplicamos la capa y en esta capa duplicada, la copia, le copiamos, ¿cierto? Copiamos y pegamos el estilo de las sombras del DEM de los Pulsar y lo pegamos acá, ¿cierto? Lo prendemos para tener una visualización de este estilo. Entonces, observen lo detallado de este raster. Entonces, miren cómo se ven las variaciones de la elevación en el municipio. Tenemos una zona muy plana por acá, una zona de bajas elevaciones asociados a este río que es el río Cauca, ¿cierto? Si prendemos por acá nuestro Google híbrido, podemos ver fácilmente que esa zona de bajas pendientes, de esa zona plana, es asociada al río Cauca. Eso, miren, que ahí está, ¿cierto? Ahí se ve. Y hacia acá sí están las mayores elevaciones, hacia donde ya está el casco urbano del municipio, tenemos mayores elevaciones. Entonces en Jericó es interesante la configuración topográfica que tenemos porque tenemos una zona muy planita, muy baja alrededor del río Cauca y otras zonas más elevadas que están asociadas mayoritariamente a esta cuenca de este río, que este es el río Piedras. Listo. Ahí tenemos la visualización. Llevémoslo a un lugar más adecuado. Aquí lo tengo en la parte superior para poder visualizarlo completo, pero ahora lo voy a trasladar aquí donde está el DEM de Alos Pulsar. Voy a apagar el DEM de Alos Pulsar y me voy a acercar al predio para tener esta configuración. Entonces observen a escala del predio cómo se ve, ¿cierto? Miren la mejora que estamos evidenciando. Ahí estamos viendo nuevamente solo el de
el de 2 metros, ¿cierto? Miren, ustedes ya saben dónde consultar la información de un raster, se van a propiedades, se van a información y ahí pueden verificar que efectivamente el tamaño de píxel es de 2 metros, ¿cierto? 2 por 2 metros. El número de filas y el número de columnas, tenemos 9.674 filas, columnas, perdón, y 12.199 filas, ¿cierto? Entonces es un raster grande. Yo no recuerdo si a ustedes yo les mencioné que más o menos es un indicativo, ¿cierto? No, no es pues fijo, pero es como un valor de referencia. Cuando tenemos más de 2.500 filas y 2.500 columnas, ya estamos hablando que ese raster se puede considerar un poco pesado, ¿cierto? Es decir, para algunos geoprocesos puede ponerse lento. ¿Listo? Entonces tenganlo un poco en mente, ¿cierto? Que digamos, para geoprocesos sencillos se puede trabajar con raster de 10.000, 20.000 filas por columna, pero para geoprocesos un poco más complejos, como por ejemplo el trazado de cuencas o el remuestreo, se debe trabajar con tamaños de píxel con raster más pequeños, ¿cierto? Más pequeños, me refiero a número de filas y columnas. Listo. Profe, Eh, ¿Sí? yo tengo una pregunta con respecto al pixel, ¿cierto? Eh, Ujú. ¿Está mal que de pronto con algunas cifras decimal? O sea, no de exactamente uno, sino que está, o sea, por ejemplo, si de ahí me debe dar uno y menos uno, pero aparece, por ejemplo, 0,9, o sea, está aproximado, eso está mal. No, no es posible, sobre todo si viene de algún geoproceso, por ejemplo, un resampling. Si hicimos un resampling para 5 metros, un downscaling, vemos que no nos da exactamente 5 metros, sino 4,99. No hay ningún problema. Eso no genera inconveniente. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Qué más vemos acá? El sistema de coordenadas, ¿cierto? Creo que también ya les he mencionado. No se asusten cuando vean este sistema. El CTM12 es el mismo origen nacional, ¿cierto? Solo que es un sistema temporal que generó ESRI en su momento cuando se estaba generando el origen nacional para Colombia y una vez ya se generó, pues ya se puso un EPCG que es el 9377. Pero se trabajó mucho todavía, digamos que se quedó como en la mente porque estuvo como 2 años más o menos pues siendo este el oficial, entonces pues quedó como en que ese es, ¿cierto? Pero entonces si en algún momento le dicen no, no, usted lo pasó en origen nacional y era CTM12, pues es lo mismo, ¿cierto? Entonces si ustedes ven los parámetros de la proyección, eso tiene los mismos parámetros. Listo, entonces estamos trabajando en origen nacional. Entonces a este raster no hay que hacerle nada, ¿cierto? Tiene un tamaño de píxel adecuado, tiene 2 metros de tamaño de píxel, muy buena resolución, tiene el sistema de coordenadas correctos, el origen nacional y cubre toda mi zona de interés. Listo. Y miren el nivel de detalle que tenemos ahora. Observen cómo se muestra las geoformas asociadas a estos drenajes. Observen aquí, ¿cierto? Miren. Recuerden que la configuración que tenemos de visualización con el Update Canvas nos permite, en la medida en que nos acercamos a alguna zona, que el mínimo y el máximo se actualice y nos permite visualizar mejor. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestro raster de mejor detalle. Vamos a generar este layout. Voy a guardar el proyecto. Recuerden que estoy guardando un proyecto por cada layout, ¿cierto? Un proyecto por cada imagen. Entonces le voy a llamar dem 2m, 2 metros, y gag. Y listo, vamos al layout. Ya sabemos que simplemente refrescamos, ahí se ve, ahí está visualizando. Recuerden no mover, no desplazarlo, no aumentarle ni bajarle el zoom, porque la idea es que mantenga el mismo encuadre para poder hacer la comparación. Listo. Lo único que voy a actualizar es la leyenda, ¿cierto? Voy aquí en el auto update, listo, y quito el auto update para que me genere, para poder editar. Entonces ya saben que aquí en la carto 10.000 quitemos esto que dice carto 10K, hidden, ocultar. Aquí en servicio no lo dejamos así que diga servicio, sino que simplemente le damos en el lapicito y cambiamos nombre elevación de paréntesis metros sobre el nivel del mar. Listo. Me devuelvo y la banda 1
la elimino. Y listo. Simplemente cambiamos el nombre. Mapa topográfico, en este caso le voy a decir IGAC 2 metros de la zona de estudio y alrededores. Y modifico los créditos cartográficos. ¿Qué escala de análisis tendríamos en este caso, muchachos? Uno en 2000, profe. En 2000, segura. ¿Qué tamaño de píxel tenemos? 4000. Ah, sí, ¿Cierto? profe. Decía escáner. Muy bien. Listo. Uno en 4000. Y la fecha de hoy es 13. ¿Listo? En el título, ¿cuál fue el que pusiste, perdón? Mapa topográfico, entre paréntesis, y GAC 2M. Listo, profe. Listo, lo guardan y lo exportan. Y quedaron listas nuestras ocho imágenes de la guía. Los espero aquí para que Profe, puedan. Ajá. ¿cuáles son las capas que dejas encendida para esto? ¿Me puede mostrar otra vez, por favor? Mira que dejé las de, o sea, en el proyecto o acá en la leyenda. Allá en el proyecto, sí. El proyecto tenemos la carta 10.000, drenaje sencillo y vías, ¿cierto? El drenaje doble pues lo tengo prendido, pero ya sabemos que en la zona no hay drenaje doble. Eh, y, y ya, y el DEM del IGAC, que se ¿Lo puede llama dejar un servicio. momentico ahí para yo ubicarlo así, Dale. por favor? Ujú. Profe, ¿cómo fue que lo guardaste? Mapa topográfico de... El título o No, ¿cómo lo guardaste en el imagen? proyecto. Ah, en la imagen no lo he exportado todavía. Ah, ok. Sería similar a los que teníamos anteriormente. Ya lo voy a exportar. Listo, dale. Sí, profe. Listo. Entonces lo voy a exportar como imagen y similar nombre, ¿cierto? MDT, no sería P, sino IGAC 2M. IGAC 2M. Está guardando y ahí ya guardó. Vamos a ver el resultado. PNG. Y vemos que ahí tenemos ya cinco layouts de raster, ¿cierto? Entonces observen cómo va cambiando. Y llegamos a eso. Si vieron la secuencia, entonces, por ejemplo, empiezo aquí. Este es el de curva de nivel de 10.000, ¿cierto? El interpolado. Este es el de curva de nivel de 25.000. Este es el de Alos Pulsar original. Este es Alos Pulsar remuestrado a 10.000. Y este es el de IGAC. Si notan la diferencia, observen el nivel de detalle que se logra, ¿cierto? En comparación con los otros, eh, con los otros raster. Es mucho mejor, profe. Exacto, ¿cierto? Se gana mucho detalle, ¿cierto? Miren el detalle hasta donde llega incluso, que podemos ver, por aquí va la vía. Observen, si ustedes se acercan, miren que el raster muestra la vía. Si ven que se ve como un planito, Sí, profe. se ve la forma de la vía. Entonces, los raster de mayor detalle permiten ver elementos como vías, zonas de construcciones, ¿sí? Entonces, a menor tamaño de píxel, un mayor detalle y mayor definición del terreno. Listo. Con eso ya tenemos todos nuestros layouts. Con eso habríamos completado esta parte de la guía, que era la más larga. Sí, que tomamos más tiempo ahí, pero nuevamente es porque estábamos viendo las diferentes fuentes, cómo visualizarlas, cómo generar esos raster, etcétera. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es esta segunda parte. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Ah, sí. bueno, antes de pasar a esta segunda parte, vamos a llenar esta tabla, ¿no? Esta. Sí, dale, Juliana. Profe, yo sí me quedé con una duda porque en clase a mí no me dio el resampling. Lo volví a hacer Ok. con más calma y tampoco, o sea, lo hacía tal cual tú lo hiciste y como que era
No sé, es como un problema del Fujiceran. Entonces yo lo ensayé por la parte que te había dicho y me dio igual a ti. Ah, ok, está bien, también se puede. En el Y- caso, de pronto en el resampling con Saga, mm, si no te está dando, revisa si tienes algún carácter especial, porque es como el problema tradicional con con Saga y con GRASS. Cuando vamos a usar los algoritmos de GRASS, que son los que vamos a usar para trazar cuencas, también puede que no te dé. Entonces sería bueno que descartes que el error haya sido perdón, por caracteres especiales. Es decir, si tú tienes en tu carpeta geomática con tilde, esa es una de las razones por las cuales no te está dando ese geoproceso, porque la ruta donde se encuentra el archivo tiene un carácter especial, ¿sí? Entonces la solución es, tú puedes cambiarle el nombre a la ruta, pero es que si le cambias el nombre a la ruta, puede que se te dañe lo de la guía uno, la guía 2, el trabajo, ¿cierto? Porque supongo que todo lo tienes ahí en esa misma carpeta. Entonces, una alternativa es simplemente el raster que necesito remuestrear, que necesito resamplear, lo pongo en una carpeta que no tenga ese inconveniente, ¿cierto? Lo llevo al escritorio, o a descargas, o a mis documentos, en alguna carpeta que no tenga caracteres especiales. Lo abro desde ahí y desde ahí vuelvo y ejecuto el proceso. Esa Ah, es como entonces la... eso fue lo que pasó, porque yo sí tengo la carpeta general, pues donde tengo el curso de geomática, sí tiene una tilde, entonces debe ser por eso. Ujú, seguramente es por eso. Y si también tienes guía uno o guía 3 con tilde, también puede Ah, ser no, eso. esas sí las tengo tal cual tú nos dijiste, pero el nombre del curso sí está con una tilde. Listo. Sí, seguramente es eso. Entonces, sí puedes hacer el ensayo, ya con calmita también, pero bueno que hayas encontrado pues también la otra alternativa. Pero sí, es bueno que hagas el ensayo porque otros geoprocesos, como te digo, como el trazado de cuenca, puede que te falle por esa razón. Listo. Gracias, profe. Listo. Listo, entonces habíamos dicho que vamos a completar esta información, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? Coger cada uno de los raster que generamos y calcular estas métricas Haciendo estadísticas con algo. para la zona de estudio, ¿cierto? Mm. Para el polígono, solo para el polígono del predio. Es decir, yo aquí estoy viendo, ¿cierto? Nos acercamos bastante y estamos viendo cuál es la elevación máxima y la elevación mínima, pero no es la elevación máxima y la elevación mínima del predio, sino es la elevación máxima y mínima de la visualización, de la ventana de visualización. ¿Sí lo ven? Si yo quiero responder a la pregunta de cuál es el máximo y el mínimo, pero del predio, ¿qué podría ser? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué se les ocurre? Con un geoproceso, profe. Ujú. ¿Cómo se llama el geoproceso? Ese se llama zona estática. Creo que Exacto. así que lo Zona del estadístico, zonal ¿cierto? estática, sí. Exacto. Ese es el geoproceso que vamos a Yo usar. lo dije ya. Una alternativa es hacer lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Una alternativa es coger extraction, ¿cierto? Esto yo les expliqué la clase pasada, ¿cierto? Las extracciones, tanto por extensión como por máscara. Eh, y hacer extracción por máscara, ¿cierto? Por ejemplo, decir, listo, cojamos el de, voy a hacer el de IGAC, que se llama servicio, y lo voy a recortar con el polígono de interés. ¿Cierto? Y le pongo aquí en asignar el no data menos 999. Le doy correr y ahí tengo el DEM del IGAC de 2 metros recortado para la zona de estudio. Esto mismo hicimos pues como ejemplo la clase pasada, pero con el otro DEM, ¿cierto? Pero ¿qué logro cuando hago esto? El mínimo y el máximo que tengo en este momento sí es el del polígono, ¿cierto? Porque todos los píxeles que acoté están dentro del polígono. Entonces el mínimo que me registra este raster es el mínimo del polígono y el máximo que me registra este raster es el máximo del polígono. ¿Cierto? O sea que yo podría completar aquí ya con esa información parte de esta tabla, ¿cierto? Yo puedo decir, en el IGAC de perdón, el DEM del IGAC de 2 metros me está diciendo que el mínimo es 1950,713 y el máximo es 2109,317, ¿cierto? La media y la desviación estándar, ¿cómo la miro? Pues recuerden que en la información del raster, aquí tiene también esos datos.
la media es 2012.100 y la desviación estándar es 32.31, ¿cierto? Voy a poner esos datos. Entonces la media sería 2012.100 y la desviación estándar sería 32.3107, sería 30, pues lo redondeamos ahí, es cierto. Listo. Esa es una forma, ¿cierto? Esa es una forma porque nos estamos valiendo de que la información que tiene todos los raster, todo raster tiene esta información, las estadísticas básicas. Entonces estamos usando el geoproceso de extracción por máscara para acotar los valores de los píxeles solo para que cubra el polígono y ahí sí decimos esas estadísticas serían las del polígono, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo. Listo. ¿Qué pasa con esta manera de hacerlo? Que no es muy eficiente. ¿Por qué no es muy eficiente? Esto funciona si solo tengo que hacer un recorte, ¿cierto? Imagínense que tenemos el DEM, el modelo de elevación digital, para todo Antioquia y queremos calcular la elevación de todos los municipios de Antioquia. Entonces son muchos polígonos, ¿cierto? Nosotros tenemos una capa de municipios de todo Colombia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De la cartografía IGAC 1 en 100.000. Podemos coger y sacar todos los municipios de Colombia, que son muchísimos, ¿cierto? Y puedo de ahí filtrar los de Antioquia, que también siguen siendo muchos. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la elevación mínima, máxima y promedio de los municipios de Antioquia, hacer este método que es cortar por capa de máscara, es decir, corto para Jericó, corto para México, corto para Santa Fe de Antioquia, corto para Medellín, pues me voy a demorar un montón, ¿cierto? Entonces se vuelve ahí ineficiente. Entonces esa alternativa ya no sería muy viable. Entonces existe un geoproceso que se llama Zonal Statistic, o estadísticas de zona, en caso de que estén trabajando en español, que lo que va a hacer es exactamente esto, pero de una manera más eficiente e interna, ¿cierto? Es decir, Zonal Statistic va a coger el polígono y con base en el polígono va a calcular las estadísticas que yo le pida de un raster que yo le defina. Pero la ventaja es que si yo le doy no es solo al polígono, sino al shape, a la capa vectorial, de polígonos que yo le defina. Es decir, que si yo le defino una capa vectorial de municipios, él va a hacer eso para cada uno de los municipios de manera interna y lo va a poner en la tabla de atributos del shape de entrada. Entonces me va a simplificar muchísimo, ¿sí? Entonces es un geoproceso muy, muy útil. ¿Listo? Piensen en el trabajo, ¿no? A ver, creo que ahí les resulta muy útil, ¿cierto? Si ustedes tienen que calcular las estadísticas para cada una de las construcciones, hacer un recorte del raster por cada construcción se van a demorar mucho. Mientras que si tienen todas las construcciones en una capa shape, entonces simplemente usan este geoproceso y él ya les va a devolver para cada uno de los elementos, cada uno de los polígonos, la información estadística que ustedes le hayan pedido. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí, profe, el punto 5 es precisamente eso. Exacto, tal cual. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Démosle en zona al statistics. Voy a eliminar este, ya no lo necesito. Solo quería ilustrar esa alternativa porque creo que les he dicho en varias ocasiones y como hoy lo mencionó Juliana, o sea, hay varias formas de hacer lo mismo. Hay varios geoprocesos, hay varios caminos, hay varias alternativas, ¿cierto? Y son válidas. Entonces, la diferencia que puede estar en cuánto me demore, ¿cierto? Muchas veces la diferencia radica ahí. ¿Por qué usé este geoproceso y no el otro? Porque con el otro me demoro más, ¿cierto? Entonces, esa suele ser la diferencia clave a la hora de escoger un geoproceso y también pues las precisiones, ¿cierto? Hay geoprocesos más precisos que otros. Entonces, les mostré esa alternativa que era como un poco más intuitiva, pero pues existe un geoproceso que nos ayuda muchísimo para que eso se haga de manera más fácil, más rápida. Entonces, en el input layer, la capa de entrada va a ser la capa de polígonos, la capa shape que tengan los polígonos de interés. Miren que solo me lee polígonos, ¿cierto? No sería el drenaje doble, claramente, sino polígono de interés.
solo tengo uno, pero nuevamente si tuviera 500 polígonos dentro de ese shape, ahí es que se vuelve súper eficiente este proceso. Raster Layer sería la capa raster que se va a la cual se le va a calcular las estadísticas. En este caso, pues lo vamos a hacer para todos, ¿cierto? Lo voy a hacer inicialmente para también el de servicio, o sea, el de IGAC 2 metros para comparar, porque nosotros ya completamos el del IGAC, ¿cierto? Entonces, ¿para qué repetir el mismo proceso? Pues para verificar que nos da lo mismo, ¿cierto? Solo quiero mostrar eso y ya ustedes repiten para obtener todos los demás. Listo. Entonces pongo acá la capa raster que quiero evaluar, a la cual le quiero sacar la estadística. La banda, ya sabemos que todos estos rasters son monobandas, solo tenemos una banda. El output column prefix sería ponerle un nombre, ¿no? Como los resultados estadísticos me van a quedar en la tabla de atributos, entonces aquí yo debo configurar un nombre, ¿cierto? Para poder identificarlos. Yo voy a configurar el siguiente nombre, H de elevación, ¿cierto? Y digamos el nombre del producto, porque esto lo vamos a hacer para los 5 productos. Entonces, por eso tengo H, que es la variable, y GAC2M, que sería la fuente. ¿Listo? Y él ya me va a complementar HGAC2M mínimo, HGAC2M máximo, HGAC2M promedio, etcétera. ¿Sí? Así va a salir en la tabla de atributos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí, en estadísticas a calcular, ustedes escogen qué parámetros estadísticos van a calcular. Entonces, en los 3 punticos, amplían aquí y pueden ver que tenemos estas diferentes opciones. ¿Cuáles son las métricas que queremos nosotros? Apagamos lo que no necesitamos. Queremos la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. ¿Listo? Media, desviación estándar, mínimo y máximo. Y listo, podemos calcular más cosas, ¿cierto? Podemos sumar, podemos calcular la moda. La moda sería este que dice mayoría. Listo. Podemos calcular el rango, la varianza, etcétera. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Lo que tú llamas media es el promedio? Ok. Sí, correcto. Ah, ok. Ujú. La media es el promedio. Listo. Sí, profe. Definimos los parámetros, nos regresamos, ¿cierto? Le damos en la flechita para volver. Listo. Entonces miren que el resultado de este geoproceso va a ser una capa vectorial que se llame Zonal Statistic. Va a ser la misma capa vectorial de entrada, pero en su tabla de atributos le habrá puesto esta información de las estadísticas que acabamos de solicitar. Listo, entonces vamos a darle correr y ahí está. Zonal Statistic. Y miren que es el mismo polígono. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que yo abro la tabla de atributos y ahora en la tabla de atributos voy a encontrar los parámetros estadísticos que solicité. Va a tener lo que tenía la tabla de atributos, que eso solo tenía un ID y el cálculo del área, ¿cierto? Era lo que tenía originalmente y se agregaron los nuevos atributos que serían las estadísticas calculadas, ¿cierto? Nuevamente, si fuera un shape que tuviera 700 polígonos, entonces esta información se habría puesto para los 700 polígonos. Y miren entonces la información que se obtiene, comparemos con la que ya teníamos, la media o promedio sería 2012.100. Aquí 2012.104 está bien. El mínimo 1950.713, el máximo 2109.317 y la desviación estándar. Ay, yo no calculé sí, aquí está. 32.31, ¿cierto? Ahí está. Bueno, aquí hay una diferencia, pero muy pequeña, pero en general es lo mismo, ¿cierto? Ahí está. Listo, entonces miren lo que les decía. Pone el nombre del producto, como yo lo definí y la métrica. Min, desviación estándar, mínimo, máximo. Listo. Fácil, ¿cierto? ¿Dudas? Profe, entonces ese mínimo significa que en las zonas más bajas hay
¿cómo se llama? Menos, menos pendientes por las curvas No, de pendientes Mercalli. todavía no hemos calculado, ¿cierto? Lo que estamos es viendo la información estadística del raster. Entonces, simplemente te está diciendo que el mínimo de todos esos píxeles es 1950. O sea, la elevación más baja dentro de la zona de estudio es 1950. Esa elevación menor debe estar por estas zonas, ¿cierto? Y la elevación más alta es 2109. Y esa elevación más alta está por acá arriba. Es lo que me está dando, ¿cierto? Pendientes todavía no hemos calculado. Vamos a calcular, pero todavía no lo hemos hecho. ¿Listo? Listo, profe. No cierren el geoproceso, espero no sea tarde, que no lo hayan cerrado todavía. Si no, pues vuelven y configuran lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué no lo cerramos? Pues porque queremos hacer ese cálculo para todo lo demás, ¿no? Entonces, para completar la tabla. Entonces, aquí un ejercicio práctico es decir, bueno, no lo voy a hacer para el polígono de interés, sino para el resultado, para Zonal Statistics, para que los datos se vayan acumulando. ¿Sí? Es el mismo polígono, solo que este que dice Zonal Statistics ya tiene la información estadística del modelo de elevación del IGAC. Cambio el raster de muestreo. En este caso voy a poner el DEM de Alos-Pulsar. Miren aquí, DEM AP y le voy a cambiar obviamente este nombre, sería H y le voy a poner AP. De AP de Halos Palsa. H de elevación y AP de Halos Palsa. Y listo. Calcular. Y miren que me sale otro Sonar Statistic. Este es el viejo, lo elimino. Este nuevo ya va a tener la información estadística eh, de los dos modelos de elevación que estoy evaluando. Miren que aquí están las que ya calculamos, las del IGAC de 2 metros, y aquí ahora están las de Halos Palsa. Esto es Halos-Pulsar normal, ¿cierto? Tenemos que hacerlo también para el de 10K y así para el interpolado y así para cada uno de los 5 que tenemos. Entonces miren que aquí con esto ya puedo seguir completando la tabla. Entonces acá voy a poner el de Halos-Pulsar, me está dando una media de 2038,53. El mínimo sería 1983, el máximo 2137 y la desviación estándar 32,854. ¿Listo? Y así termino de completar eso, ¿cierto? Entonces, nuevamente, lo mismo. Voy a calcular para el otro. Cojo el zonal statistic que está ahí, cambio el DEM, ya sería DEM AP 10K, sería el DEM de Alos-Palsa, pero de 10.000. Y le cambio aquí el prefijo, sería el HAP 10K, ¿cierto? Para poder identificarlo. Corro y miren que elimino el anterior, el viejo, para no confundirme. Y en este nuevo ya voy a tener la información de los tres DEM que hemos evaluado. Miren, ahí está la nueva información. Y así ustedes lo terminan para los otros dos. Listo. Ustedes ya terminan la tabla. La idea es que en la guía esta tabla quede completa, parezca completa. Yo voy a poner aquí el de Alos Palsar remuestreado, que estaría 2038,62. La desviación estándar 32,93. Lo estoy aproximando, ¿cierto? Lo estoy redondeando. Eh, la mínima 1983,48 y el máximo 2138,28. Listo. Así ustedes lo terminan. Noten aquí, estos dos vienen del mismo Alos Pulsar. Este es Alos Pulsar original y este es Alos Pulsar remuestreado. Ay, aquí me faltó 3,939, sino 32,93. Me faltó un 2. Listo. ¿Qué notan? Que no hubo cambios significativos en la magnitud, ¿cierto? De la variable. Me daba una media de 2038,53, ahora me da 2038,62, ¿cierto? El mínimo era 1983, ahora me da 1983,48 y así sucesivamente. Hubo cambios porque nosotros, recuerden, cuando hacemos el proceso de resampling, se hace una interpolación, entonces por eso cambian los valores, pero el cambio no es significativo, ¿cierto? Es un cambio, digamos, muy, muy controlado. Listo.
Ahora noten la diferencia entre esto y esto. Entre el IGAC de 2 metros, el IGAC, el raster del IGAC de 2 metros me está dando una media de 2012 y el de Alos Pulsar me está dando una media de 2038. Una diferencia grande, ¿no? O sea, son casi 26 metros, casi, de diferencia. Una diferencia importante. ¿A qué creen que se debe esa diferencia? Al nivel de detalle, profe. El nivel de detalle puede generar cambios, pero no tan grandes en la magnitud. Por las El curvas nivel de de nivel, profe, no. Por... Pero las curvas de nivel están aquí, en de acá. Acá en estos dos no usamos curvas de nivel, porque recuerda que a los Pulsar ya vienen en raster y este de IGAC también viene en raster. Entonces no es, digamos, por el procedimiento, ¿cierto? ¿A qué se debe la diferencia? La resolución puede impactar, ustedes se van a dar cuenta aquí cuando comparen estos dos, porque vienen de curvas de nivel ambas, pero a diferentes escalas. Y también entre estos dos, ustedes pueden darse cuenta que la resolución sí cambia la magnitud, pero de manera, miren que en este caso no pasa de 1 metro, 2 metros máximo la diferencia, ¿cierto? Entre estos dos, pero entre este y este, sí hay una diferencia de más de 10 metros, o sea, son 26 metros de diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Si se dan cuenta, en el mínimo también se presenta esa diferencia de casi 30 metros, en el máximo también. ¿Alguna idea? Ah, a la escala, profe, ¿no? Es que no sé. Sí. No, nuevamente la escala sería la No. resolución, ¿cierto? También, pero O no el se tipo de explicaría. muestreo, profe, cómo tomaron esos datos, no. Exacto, ¿cierto? A los métodos, ¿cierto? A la tecnología, de cómo se adquirió, cómo a los pulsar, de dónde viene esta información, de dónde se Satelital, obtiene, profe. satelital, de qué Ah, escala, uno en es un, 25.000. ajá, y es de que, o sea, esto es satelital, pero de escala global, ¿cierto? O sea, esto no es satelital de Colombia únicamente, mientras que este producto, ¿cómo se obtuvo? De forma local, profe, ¿no? De forma local, correcto, con dron y de una manera muy local. Ahí están las diferencias, ¿cierto? ¿Por dónde se puede explicar de manera muy clara la diferencia? Pues cuando nosotros hacemos un levantamiento topográfico en Colombia, por ejemplo, para hacer este levantamiento se usa el geoide oficial de Colombia. ¿Cuál era el geoide? ¿Se acuerdan? Esa era la pregunta del parcial, ¿cierto? El Geocol 2004 es el geoide oficial. Entonces se asigna ese modelo de elevaciones, el Geocol, mientras que en Alos Pulsar tendrían en cuenta el modelo de Colombia, No, profe, no. ¿cierto? Porque es de una escala global, se asigna un modelo geoidal global. Entonces de ahí las diferencias del orden de 20 a 30 metros se explica sustancialmente por el geoide que se asigna. ¿Listo? De ahí es que se dan esas diferencias. ¿Listo? O sea que Muy tiene un sesgo también, ¿cierto, profe? exacto, claro. Ujú. Cuando ustedes usan a los Pulsar, en lugar de usar topografía local, ya de entrada pueden estar llevando diferencias en elevación del orden de mínimo 10 metros en algunas zonas, incluso hasta 30 metros en algunas otras. ¿Listo? Profe, yo Entonces, tengo una pregunta. sí. En el trabajo, pues ya nosotros terminamos el trabajo, pero viendo esto, entonces en el punto 5 nosotros solamente hicimos el zonal statistic para, porque ahí decían que cuál era mejor, si el de Alos Pulsar o el del local, pues del IGAD según nuestra cartografía. Eh, Ujú, obviamente nosotros nos quedamos con el del IGAD porque tenía mejor precisión y nivel de detalle. ujú, Entonces hicimos bueno, sí, aplicamos este geoproceso de acuerdo a esa recomendación que fue el IGAC. Entonces, ya ujú. viendo eso, tendríamos que hacer también una tablita aparte para comparar las dos, pues las métricas de los dos y decir por qué, o solamente, No, no es no, no es necesario porque necesario. ustedes ya están respondiendo a la pregunta de cuál es mejor, ¿cierto? Y le están calculando el mejor. Sí, si ustedes se hubiesen ido con el de menor resolución, pues ahí sí uno dice, bueno, se podía haber presentado como ejercicio, pero sí o sí hay que presentar el de mejor detalle.
Ujú. Si ya presentaron el de mejor detalle, con eso está bien. Ah, No listo, necesita perfecto. ser como el comparativo. Aquí por el ejercicio, ¿cierto? Que ese era el objetivo aquí en esta guía, hacer ese análisis comparativo. ¿Listo? Muchas gracias, profe. ¿Listo? Vamos a guardarlo, este resultado. Yo lo voy a guardar. Yo sé que me faltan dos todavía, pero ustedes ya lo guardan cuando terminen los otros dos, ¿cierto? Si quieren lo guardan y después lo actualizan con calculando las estadísticas de los otros dos. Lo voy a guardar como gramática virtual, esto sería vectorial, y eso sería el polígono de interés, estadísticas, ¿cierto? O estadísticas del polígono de interés. Listo. Eliminamos esto. Y ya, esto lo puedo guardar. Listo. Bien. Eso era lo que nos faltaba para terminar esta parte. Ahora sí vamos a esta. Con eso, como bien lo mencionó Juliana, eso era lo único que faltaba para tener todos los elementos para terminar el trabajo, ¿no? Entonces ya tienen todo para terminarlo. O sea que sí nos daba para el 19. Habíamos dicho que, ¿qué fecha teníamos El el trabajo parcial tiene el 18, profe. el 18, pero yo les había dicho con ustedes que tenían un Hasta el poco más de tiempo. 25, profe. 25. Ay, Ujú. déjela hasta el 25, por favor. Sí, 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 ya les había dicho que queda para esa fecha. Entonces está bien, queda esa fecha. Los que lo tengan antes me lo pueden ir enviando, eso sí. Listo. Ah, entonces se lo podemos mandar, profe. Sí, claro, Sí, me yo lo creo que pueden enviar y revisando. Listo. profe, y las Entonces, guías. no he terminado de revisar. Vamos a ver si este fin de semana yo reviso. Que tenemos puente para que puedan tener en cuenta las recomendaciones para estas, para la guía 3 y 4. Listo. Bueno, vamos entonces a proceder ahora con esta segunda parte, ¿cierto? Esta segunda parte vamos a hacer dos cálculos. Primero el cálculo de las pendientes y después el cálculo de las cuencas. Para el cálculo de las pendientes y de las cuencas, como dice la misma guía, vamos a usar el modelo de elevación de mejor detalle, que es el que tenemos actualmente, ¿cierto? Que es este que dice servicio. Vamos a hacer el cálculo de la pendiente. Para hacer el cálculo de la pendiente, vamos a utilizar los geoprocesos raster que tenemos acá. Recordemos un poco sobre la pendiente, ¿cierto? Si nosotros nos vamos acá, que era una pendiente, muchachos, en términos generales. No pensemos en la pendiente del terreno únicamente, sino la pendiente, una pendiente en su definición. ¿Qué significa una pendiente? En términos matemáticos. Profe, en términos matemáticos, esa no es Ujú. la diferencia de entre la altura con respecto a la distancia horizontal, no. Exacto, eso sería en términos del terreno, ¿cierto? La diferencia de elevación respecto a la diferencia en la horizontal, ¿cierto? En la longitud. Eso sería la pendiente del terreno. Está bien, vamos a escribirla. Entonces, S sería igual a la diferencia, sería un delta, ¿cierto? Yo voy a poner aquí el simbolito del delta, la diferencia de elevación, ¿cierto? Sobre la diferencia en longitud, El, ¿cierto? Le voy a poner incluso L, no X, sino L. Esa es la pendiente del terreno, ¿cierto? La que nosotros conocemos tradicionalmente, que gráficamente eso se vería algo así, ¿cierto? Yo digo, si yo avanzo tantas unidades en la horizontal, ¿cuántas unidades avanzo en la vertical? ¿Cierto? Esa es la relación. Entonces, si esto de acá, eh, esta longitud de abajo le puedo denominar delta L, o no sé, este sería el delta L, y el de arriba sería el delta H, ¿cierto? Es decir, por un cambio en la horizontal,
el cambio delta L, tengo un cambio en la vertical de tanto, ¿cierto? Es esa la relación. Como ustedes pueden ver, es una relación de cambios, ¿cierto? ¿Qué es una pendiente entonces? Una tasa de cambio, ¿cierto? En su sentido más general, ¿cierto? En su definición más general, cuando hablamos de pendiente, estamos hablando de tasas de cambio. ¿Se acuerdan de cálculo uno o de ecuaciones diferenciales? Cuando hablábamos de las pendientes, estamos hablando de tasas de cambio. ¿Listo? Porque yo le puedo calcular pendiente a muchas cosas, ¿cierto? No solo la pendiente del terreno. La pendiente del terreno es como muy clara de ver, ¿cierto? Pero yo le puedo calcular pendiente a cualquier otra variable. Entonces, que dependa de otra variable. Entonces, aquí yo estoy diciendo que le voy a calcular cómo cambia la h, cómo cambia la elevación respecto a la longitud, porque depende de esa longitud, ¿cierto? La longitud sería la variable independiente y la elevación sería la variable dependiente o la variable de respuesta, ¿cierto? Es una tasa de cambio. ¿Listo? Entonces, esa pendiente es la relación, nuevamente esa tasa de cambio me da esto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo está expresada esa pendiente? ¿En qué unidades se suele expresar? En En, porcentaje no, profe. en porcentaje, ¿cierto? Esa sería una de las unidades en las que se expresa. ¿Y cuál otra? Se suele expresar No en sé, dos unidades. ¿no será en kilómetros, profe? Ay, no recuerdo. No porque es adimensional, ¿no? Si tú ves, es una relación, si aquí delta H sería en metros y delta L sería en metros, esto me da dimensional, por eso me da el porcentaje. Si lo multiplico por 100, ¿cierto? Si yo lo multiplico por 100, esto me da en porcentaje. Ah, en ¿Listo? grados, porque ahí depende del grado de inclinación, ¿no? Profe. Exacto. La otra opción, muy bien, sería en grados, ¿cierto? Expresarlo en grados. Para expresarlo en grados, cómo lo calculo? Si quiero calcular la pendiente en grados. ¿Cómo es la relación? ¿Cuáles esos grados? Quiere decir que hay un ángulo, ¿cierto? ¿Dónde está ese ángulo? Aquí, Ahí, profe. ¿cierto? Es este ángulo denominado teta o alfa o beta, ¿cierto? Este ángulo teta, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona este ángulo, que ese es el que yo expreso en grados, con esta pendiente? ¿Cómo es esa relación? Con la tangente, profe. Exacto, muy bien. Entonces la tangente de este ángulo teta, ¿cierto? La tangente del ángulo teta es igual a ¿qué? Ahí ese paréntesis me quedó muy feo. Bueno, dejémoslo ahí. A ¿A la qué es igual el diferencia seno? que hay, profe, no, a la diferencia que hay entre, sí, como el desnivel que hay ahí, no, profe, sobre esa distancia. Exacto. O sea, tangente de teta es igual a cateto opuesto, que es el delta H, sobre cateto adyacente, que es el delta L. ¿Listo? Entonces, esa pendiente es igual a la tangente del ángulo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las dos formas de expresar la pendiente, ¿cierto? ¿Todo esto para qué? Para recordar un poco estas cosas de geometría y de cálculo, ¿cierto? Pero más que solo recordar es entender cuando vamos a generar los raster dependientes, que podemos tener raster dependiente en grados o en porcentaje. Y que va a ser muy importante saber en qué unidades lo estoy expresando, ¿cierto? Si bien nuevamente es adimensional, pero hay dos formas de expresarla, ya sea por el ángulo o por el porcentaje. Si yo lo expreso en porcentaje, ¿entre qué y qué valores puede cambiar esa pendiente? ¿Cuál es la pendiente mínima y cuál es la pendiente máxima? ¿Cuál es el valor El 90, mínimo profe, no, en porcentaje? ¿Cuál sería? cero El por mínimo, cero, ¿cierto? Y el máximo, 100%. 100%, segura, El seguros. 90, ay, profe, 90%, 90%. seguros. ¿Qué dicen los demás? Proveerles 45.
Pero empecemos por acá, en Cero porcentaje. punto, ¿Cuál es el máximo porcentaje que se puede alcanzar? Una pendiente, ¿cuál es el máximo porcentaje? Me voy a ir con el valor que dijo Juliana inicialmente, que es el más alto que dijeron. ¿O alguien da más? 90. 90 sería más bajito, ¿cierto? Pero estoy en porcentaje, nuevamente. S- Voy a poner el 100. Si nadie me da un valor más alto, pongo el 100. Listo. Están diciendo que la máxima pendiente es 100%. ¿Qué quiere decir una pendiente del 100%? ¿Cómo se vería gráficamente aquí? Para obtener una Como pendiente... Ajá. ¿Cómo? debería ser delta H, profe, pues sería completamente recto en ángulo de 90. El 100%. Para yo obtener aquí el 100%, ¿cuánto vale delta H y cuánto vale delta Eso L? sería como 45 grados según la Exacto, ¿cierto? Para yo revolución. obtener aquí que esto sea 100%, delta H y delta L deberían ser lo mismo, ¿cierto? O sea, supongamos que si yo recorro 3 metros en en la horizontal, yo estoy ascendiendo 3 metros en la vertical. Esa sería la relación de una pendiente del 100%, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Porque ahí me da 1 y 1 por 100, 100%. Y eso sería equivalente a un ángulo de ¿cuánto? 45. 45 grados, ¿cierto? Y eso es lo máximo que se puede inclinar ese terreno. Ese terreno solo llega hasta ahí, es lo máximo que no, podría inclinar. profe, eso, eso es Puede seguir infinito, ¿no? inclinando, ¿cierto? Exacto, exacto, tal cual, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia de los órdenes de magnitud, ¿cierto? O sea, aquí esto es infinito, ¿cierto? Yo aquí voy a poner el símbolo, o sea, que si lo encuentro, aquí está. Porque es infinito. O sea, yo puedo seguir aumentando eso. Si yo digo, tengo 3 metros de cambio en la horizontal y me genera un cambio de 3 metros en la vertical, eso quiere decir que tengo una pendiente del 100%. Pero si, por el contrario, yo tengo 3 metros en la horizontal y 6 metros en la vertical, ¿cierto? Algo así. Por ejemplo, si estos son 3 metros y estos son 6 metros, ¿cuánto me da esa pendiente en porcentaje? 3 metros en la horizontal, 6 metros en la vertical. ¿Qué pendiente me da? Se multiplica, profe, no sé. Ah, espere, yo divido. Reemplaza. ¿Qué es? 6 dividido entre 2, profe. Ujú. O sea, ¿cuánto? 0.2, profe, no, por 100. Por 100. 6 dividido entre 3, 2. Por 100, 200%, ¿no? ¿Sí? Y aún se puede seguir inclinando más. Si yo inclino más esta pendiente, ¿cierto? Si yo digo, no, pongámosle 9, ¿cierto? Si yo recorro 3 metros en la vertical y ya aumenté, en la horizontal, perdón, y aumenté 9 metros en la vertical, ¿eso qué pendiente me da ahora? 9 dividido entre 3, 3, ¿cierto? 300, Por profe. 100, 300%, ¿cierto? O sea, 100% no es el máximo, ¿sí? ¿Cuánto más puedo hacer esto? Puedo seguir aumentando esto todo lo que quiera hasta llegar a un ángulo de ¿cuánto? No, ¿Cuál profe. es el límite en el ángulo? ¿Cuánto es el máximo ángulo de inclinación al que puedo llegar? Este, ¿cierto? ¿Que sería cuánto? Me habían dicho que 90 grados. a 90 grados, profe. Ujú. O sea que en el ángulo sí tiene un límite, ¿cierto? El ángulo llega máximo a 90 grados, que se corresponde con una pendiente en porcentaje de infinito, ¿cierto? Porque si ustedes calculan la tangente de 90, ¿qué les da?
una asíntota, ¿cierto? Una indeterminación, eso tiende al infinito. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esto para decir, eh, si ustedes calculan el mapa de pendientes en grados, ese mapa de pendiente en grados no debería, sería muy sospechoso, sería algo como que debería llamar de una nuestra atención si vemos ángulos mayores a 90 grados, ¿cierto? Si nos dio 120. Entonces uno dice, no, pero ¿qué pasó ahí? Pues ya la inclinación del terreno cambió de lado, ¿cierto? Entonces ya es como que estoy cambiando el eje de referencia. No puede haber ángulo mayor a 90 grados en ese mapa de pendientes. Pero si calculo la pendiente en porcentaje, si yo veo 5000%, puede que me asuste, pero está bien, es posible, porque es infinito, ¿cierto? ¿Qué me está indicando una pendiente, por ejemplo, de 5000%? Pues que el terreno se inclina tanto que ya se está pareciendo a una pared, ¿cierto? Y eso es posible, ¿cierto? En un DEM es posible encontrar ese tipo de cosas, sobre todo si el DEM es detallado, ¿cierto? Entonces depende cómo haga el corte de una vía, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hago piensen en un perfil, en una sección transversal de una vía, si yo hago por acá, este es el talud del terreno, y hago el corte de la vía, digo, voy a cortar la vía así, ¿cierto? Para pasar por aquí. O sea, todo esto sería una zona que se corta, ¿cierto? Yo puedo dejar este talud, esto, lo puedo dejar con una inclinación casi de unos 90 grados, ¿cierto? O sea, dejarlo así, casi como en vertical, sí, solo si el terreno es competente, ¿cierto? Si el terreno es una roca, el terreno va a ser capaz de soportarse, ¿cierto? Entonces, eso es posible. Ustedes han ido en carretera y han visto zonas donde el corte es casi vertical, ¿cierto? Sí. Y en esos casos son rocas, suelen ser rocas muy, muy competentes. Eso, cuando tenga una zona así, es donde está justamente esa pendiente que se aproxima a 90 grados de inclinación, que quiere decir que tengo un porcentaje que tiende al infinito, ¿cierto? ¿Listo? ¿Se entiende? Profe, pues ya ahora me Ujú. surge la duda porque en un trabajo de hidrología teníamos que calcular, ¿cierto?, de la pendiente de una cuenca y a nosotros nos dio precisamente eso, que es que 147%, y pues nosotros nos asustamos mucho, entonces pues ya viendo esto nos queda más claro. Ujú. Sí, es probable, ¿cierto? Es muy probable. Ujú. Entonces, en lo que uno se asusta sobre todo es en el ángulo, si el ángulo le da mayor a 90, ahí sí sería como irreal, ¿cierto? Algo pasó, algo calculé mal, algo está raro en los datos, pero si el ángulo es menor a 90, está bien. Y eso, exactamente, es que sí, sí, sí ha pasado, ¿cierto? Que incluso he tenido pues en trabajos que me han entregado que dicen, no, profe, yo omití esas pendientes mayores al 100%, como que las eliminé o no las mostré yo, pero ¿cómo así que no las mostraste? O sea, solo estás alterando el mapa porque pendientes mayores de 100% son ángulos mayores a 45 grados y eso sí puede haber muchos en un terreno. ¿Listo? Entonces, esta no se debe alterar. Listo. Entonces vamos a generar las pendientes en las dos unidades. Vamos a generar el mapa de pendientes, el raster de pendientes para la zona, considerando las dos unidades. Para eso vamos a hacer el cálculo para todo Jericó. Hagámoslo para todo Jericó, no lo hagamos solo para el pedacito, sino hagámoslo para todo el municipio. ¿Listo? Para que veamos, eh, digamos, los contrastes. En qué parte por aquí debería esperar si yo voy a apagar la cartografía aquí, ajá, para ver solo esta zona y voy a guardar esto, guardar como pendientes. ¿En qué parte del raster deberían darme las mayores pendientes, muchachos, viendo este comportamiento? Las mayores pendientes, profe, debe Ujú. de estar por los lados donde está amarillito y verdecito. Exacto, muy bien. Por esta franja, ¿cierto? Por aquí. Si notan que hay un salto abrupto, o sea, acá hay unas zonas de elevación alrededor de 500 a 800 metros y acá hay unas zonas de elevación mayores a 1800 metros. Entonces es un salto gigante, ¿cierto? O sea, eso es lo que se conoce como los escarpes. Aquí hay un escarpe
¿cierto? O sea, un cambio en la elevación, un cambio abrupto, y ese cambio abrupto viene por pendientes muy fuertes, ¿cierto? Entonces, justamente como dice Juliana, aquí en esta franja, alrededor, esta zonita amarilla, más o menos por ahí, se deben reflejar las máximas pendientes, porque es donde el terreno cambia de manera más abrupta. Tengo un gran cambio en la vertical con cambios pequeños en la horizontal. Eso es lo que me indica una pendiente alta, ¿cierto? ¿Claro? ¿Para todos? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? No, claro. Profe, entonces se usan geoprocesos para hacerlo. Ajá, exacto. Vamos a calcular la pendiente. Es importante, ¿cierto? Con los geoprocesos que vamos a usar, pues esa es la pendiente del terreno en raster. Una cosa es la pendiente del terreno y otra cosa, por ejemplo, es la pendiente de un cauce, ¿cierto? La pendiente de un cauce, la pendiente longitudinal a lo largo de un cauce, no se calcularía de esta manera, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el geoproceso que se puede usar para poder calcular esa pendiente longitudinal a lo largo de un cauce. Pero lo que nosotros vamos a generar ahorita es un mapa de pendientes. ¿Qué es lo que va a hacer el geoproceso? Aplicar esto, ¿cierto? Hacer este cálculo de delta H sobre delta L, pero en cada píxel, ¿sí? Va a hacer el cálculo en cada uno de los píxeles. ¿Cuál es el delta L entonces, en este caso? Si voy a Eh, hacer este cálculo píxel a píxel, el delta L, ¿cuál sería? 2, profe, no. 2 metros, perfecto. Muy bien, ¿cierto? Exacto. Perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a raster, vamos a análisis y buscamos el geoproceso slope o pendiente. Y aquí está nuestro geoproceso. Entonces, el Profe, input tiene layer, seleccionada la capa del raster de 1 en 4000, ¿cierto? ajá, el del IGAC de 2 metros. Esa sería la capa de entrada. La banda, ya sabemos que solo tiene una banda, no tenemos que hacer nada ahí y listo. Eso es todo. Si nosotros ejecutamos este geoproceso de esta manera, el resultado va a darnos en grados. ¿Listo? Tal cual como está, el resultado va en grados. Si yo lo quiero en porcentaje, chuleo aquí. ¿Listo? Porque miren que eso es lo que dice literalmente. Pendiente expresada como porcentaje en lugar de grados. ¿Listo? Si lo chuleo, me va a dar en porcentaje. Si no lo chuleo, me da en grados. ¿Listo? No tengo que hacer nada más. Démosle correr. Como no lo tengo chuleado, me va a dar en grados. Profe, entonces ahí no se cambiaba nada donde dice que el radio vertical. Eso no, se deja así tal cual. Sí, no, no modificas nada más. Acá hay unos parámetros avanzados, pero no. ¿En cuál está? Ah, la relación vertical. Sí, no, eso es cuando, creo que en algún momento también les mencioné, los raster a veces vienen con escalamiento, o sea que realmente donde era 1 metro no era 1 metro, sino 3, ¿cierto? Entonces ahí ya está escalado. En este caso no. Cuando está escalado, ahí ponen la relación de escalamiento, pero generalmente es 1 porque no está escalado. Recuerden que entonces este resultado es pendiente en grados. Miren el resultado. Mm, Siempre el geoproceso que apliquemos, ya saben, siempre nos va a salir el resultado en banda de grises, ¿cierto? Entonces la mayor pendiente está pintada en blanco. ¿Dónde están las zonas más blancas? En la franja que dijimos, ¿cierto? Miren ahí. Tiene todo el sentido. ¿Y dónde están las pendientes más bajitas, que están pintadas en negro? Pues hacia la zona del Cauca, ¿cierto? Con algunas zonas también alrededor de los drenajes. ¿Listo? Tiene todo el sentido, ¿cierto? ¿Cuánto es la máxima pendiente en grados que nos dio? ochenta y cinco 85. 75 grados. O sea que tenemos zonas donde eso se pone como una pared prácticamente, ¿cierto? Pero no pasa de 90, ¿listo? Que eso es como lo clave. Claro.
El cálculo es sencillo, ¿cierto? Miren que se demora un poquito. ¿Cuánto se demoró? 4 segundos. Sí, este es un geoproceso liviano. El cálculo de pendientes es algo liviano. Eh, Se demoró 4 segundos. Si lo hubiese recortado a una zonita más pequeña, pues sale de una, sale en menos de un segundo seguramente, ¿cierto? Eso es lo que les decía, si yo tuviera la zona, si la zona fuera más grande todavía, ese geoproceso se puede tardar más tiempo, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo debo decidir, bueno, necesito tanta extensión, más bien recorta una zonita, ¿cierto? En este caso, el geoproceso no es tan pesado, pero para el cálculo de cuencas no lo vamos a hacer con toda esta zona, porque el cálculo de cuencas sí se nos muere el computador, ¿cierto? Profe, Del y se muere para calcular las cuencas de todo Jericó en un solo geoproceso, ¿sí? pero cuando dices de el tiempo, depende del internet. No, depende de la capacidad de cómputo, depende de la memoria RAM que tenga su computador y de la velocidad del procesador. Porque a mí se me demoró 26,79 segundos. Exacto, o sea, tu computador tiene un poquito menos de memoria seguramente. ¿Cuánta RAM tiene? ¿Sabes? 8, profe. 8 GB, que yo tengo 20 gigas, entonces pues ahí está la diferencia, ¿cierto? Por eso corre un poco más rápido acá. Ujú. Es por eso. Pero sí, no, en estos casos no, el Internet no depende de nada. Solo el Internet usamos para los mapas base, ¿cierto? Si no se muestra un mapa base o el mapa base se ve muy pixelado, es por el acceso a Internet, que seguramente está lento. O pues cuando necesitamos algún plugin, ¿cierto? Cuando necesitamos descargar un complemento, también pues el Internet. Listo. Guardemos entonces esa pendiente. Exportar, guardar como. Vamos a los tres punticos y en nuestra carpeta de raster vamos a guardar eh, pendientes y en guión grados, ¿cierto? Importante mencionar, esto es una buena práctica, guardarlo con su unidad de medida, está en grados. Es muy importante que reconozcamos en qué está, en qué unidad está, porque después esta variable, la pendiente, se puede usar para implementar algunos modelos de análisis jerárquico, como el que ustedes van a hacer en el trabajo 2, y ahí uno necesita saber si está en grados o en porcentaje, porque ustedes seguramente en hidrología ya han visto tiempos de concentración, ¿cierto? El cálculo del tiempo de concentración que necesitaban las pendientes del, tanto, en algunos casos de la cuenca y en otras del cauce principal. Y ahí las ecuaciones del tiempo de concentración le dicen que si la necesita en porcentaje o en grados. Si ustedes la dan en una unidad que no corresponde, ahí ya pueden estar alterando el resultado. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante reportar las unidades en las que se calculó. En este caso, en grados. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, profe. Entonces ya lo hacemos para el porcentaje. Exacto. Por eso no lo cerré. Ya para porcentaje simplemente chuleo aquí, ¿cierto? Chulito y correr. Me va a salir otro que se llama slope y lo elimino. Ahí está el otro slope. Este de acá lo elimino. Miren este otro resultado. ¿Cuánto me está dando el máximo? 1348%. Entonces ahí es donde uno, eso está muy alto, sí, está muy alto, pero es posible, ¿cierto? ¿Dónde están esas zonas blanquitas? Miren, están en unas zonas muy, muy específicas, ¿cierto? Donde el cambio es demasiado alto, entonces por eso dan unos valores tan elevados, ¿listo? Pero ahí es posible, Profe, ¿y por ¿listo? qué cambió de color y ya no se ve así grisecito? Porque nuevamente el valor está muy alto. Miren que aquí de 0 a 85 el rango es 85. Y acá de 0 a 1348 el rango es 1348. Entonces, son muy pocos los valores que llegan hasta acá. O sea, este valor tan alto es casi como decir un outlier, ¿cierto? Un valor muy, muy concentradito. Entonces, por eso se ve más en negro, que los valores realmente se concentran es más abajo. Es por eso.
pero ya la simbología uno la resuelve para que queden mejor, ¿cierto? Pero es por la magnitud del resultado, por eso se ve así. Guardémoslo y este sería pendiente en porcentaje. Entonces, nuevamente, para que tengan muy claro dónde alarmarse y dónde no, ¿cierto? Aquí no se tienen que alarmar, porque eso es probable que nos si me da negativo, también ahí sí me alarmo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Eso está raro. Pero un valor muy alto, 2.000, 5.000, 10.000, puede dar, ¿sí? Porque está en porcentaje. La que es en grados no puede dar más de 90. Ahí tendríamos ya los dos rastros. Con eso hacemos los dos layouts que nos faltan. Con eso completaríamos 10 layouts y nos quedaría solo pendiente uno, que es el de las cuencas. Y elimino este tema. ¿Listo? Ahí tengo la pendiente expresada en porcentaje y en grados. ¿Dudas del geoproceso? No, profe, ninguna. Es muy sencillo, ¿cierto? Miren que el geoproceso es muy sencillo, pero aquí es donde pues yo resalto, ¿cierto? Más que lo fácil, que realmente los geoprocesos muchos son muy sencillos de ejecutar, es la interpretación, ¿cierto? Es cuando necesito esa pendiente, la importancia de entregarla en las unidades correctas y de informar las unidades. Es bien importante que informemos, porque también me pasa mucho, pues me ha pasado que uno va a ver cartografía generada, bases de datos y listo, aquí está el rastro dependiente y pasa a ver en qué unidades está, ¿cierto? Entonces ahí vine a adivinar. Incluso a uno mismo le toca a veces hacer el cálculo para poder saber en qué unidades está, ¿cierto? Porque a veces en zonas de alta pendiente, como en este caso, la diferencia es muy clara, ¿cierto? Pero en zonas planas, la diferencia entre ángulos y porcentajes no son tan claras, ¿listo? Entonces es muy importante que ustedes reporten adecuadamente los datos que van generando. Listo. Entonces vamos a hacer el layout. Yo voy a hacer uno, ustedes hacen el otro. Listo, ustedes lo terminan. Yo voy a hacer el que es Profe, pendiente. este no ¿Sí? se le copian los estilos de la capa ni nada, se dejan así negritos. Vamos a ponerle estilo, pero no le podemos poner el de acá porque ya es otra variable. ¿Sí? O sea, no le puedo copiar este estilo porque este estilo es para la elevación y este ya es otra variable que es pendiente. Entonces, por eso le vamos a Ah, configurar. ok. Listo. A los otros sí copiábamos y pegábamos estilos porque estábamos hablando de la misma variable, ¿cierto? Aunque teníamos 5 rasters diferentes, están representando la misma variable de elevación. Por eso nosotros le copiábamos el estilo. Pero esta ya es otra variable. Listo. Vamos entonces a configurarla, pendiente en grados, simbología, pseudocolor monobanda, y la vamos a poner perdón, la vamos a poner en espectral. ¿Listo? De aquí importante, si yo creo que también lo hemos mencionado, escoger la simbología adecuada es parte clave de hacer composiciones de mapas, ¿cierto? Escoger una buena simbología es determinante, ¿cierto? Porque como ya les he mencionado, pues aquí la forma de las cosas sí importa. Importa de tal manera que si yo uso esta configuración de espectral que va de rojos a azules, yo tengo que revisar para qué voy a usar esa pendiente después. Por ejemplo, si el mapa de pendientes que voy a generar aquí va a ser parte de un estudio de amenaza por movimiento en masa, ¿cierto? Entonces piensen que esa pendiente es una variable que va a influir en la amenaza por movimiento en masa, ¿cierto? ¿Dónde voy a tener una mayor amenaza por movimiento en masa? ¿Donde tenga mayor pendiente o donde tenga menor pendiente? Por movimiento en masa, profe, Ujú. donde hay mayor pendiente, profe. Exacto. Donde tengo mayores pendientes voy a tener mayor amenaza. Entonces, las mayores pendientes las pinto en azul o las pinto en rojo. En rojo, profe. En rojo, ¿cierto? Entonces, esta rampa la debería invertir. Entonces, pestañita, invertir. Y ya me queda así, ¿cierto? Entonces, ahí sí, mucho mejor, porque yo digo, listo, la zona rosa
es la zona de mayor riesgo, de mayores amenazas por movimiento en masa, claro, porque son las zonas más escarpadas donde tengo mayor pendiente, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Esa franjita se resalta de una. Pero si yo fuera a hacer el mapa de pendientes para hacer un análisis de amenaza por inundación, donde tengo mayor amenaza de que se presenten inundaciones, en zonas Y de hay baja menos pendiente. pendiente. Exacto, ¿cierto? Entonces ahí cambia. Entonces digo, no, entonces en ese caso tengo que ponerla así, donde lo más crítico es lo más rojo, ¿cierto? Entonces las zonas más rojas, ahí obviamente pues hay muchas zonas pintadas en roja, tengo que hacer una clasificación de intervalos adecuada, pero las zonas más rojas son las más, van a ser las más propensas a sufrir inundación, ¿cierto? Entonces, y miren que estamos hablando de la misma variable, pero se pinta diferente dependiendo de para qué la vaya a usar después. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces es bueno saber para qué, ¿cierto? Que a veces pasa mucho, sobre todo en consultoría, cuando ustedes están empezando, cuando uno está recién graduado y le dicen, calcúleme un mapa de pendientes, mándenme la imagen. Pues ahí sería muy bueno que a uno le den un contexto, jefe, ¿no? Pero ¿para qué es, cierto? ¿Qué se va a hacer con eso? O sea, si es por inundación, lo pinto de una forma, si van a ser amenazas por movimiento en masa, de otra forma, ¿cierto? Entonces, el contexto sí importa. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos a dejarlo en este caso. Supongamos que el análisis que vamos a hacer es para amenaza por movimiento en masa, entonces dejémoslo eh, en las pendientes bajas en azules y las pendientes altas en rojo. ¿Listo? Tenemos, entonces lo tenemos de esta forma, pero vamos a ponerle los intervalos de una manera un poco más clara, más adecuada. Voy a cambiarle el modo a intervalo igual, voy a ponerle 7 intervalos y esos 7 intervalos los voy a clasificar de la siguiente manera. Bueno, y los voy a clasificar en discreto. Para clasificarlos de la siguiente manera. Lo menor a 1, lo menor a 5, menor a 10, 1, 5, 10, 20, 30, 45 y mayores a 45. 1, 5, 10, 20, 30, 45 y mayores a 45. Lo voy a aplicar para que ustedes pues lo puedan replicar, ¿cierto? Listo. Ok, y miren cómo se ve. Entonces, estas categorías que definí son mucho más acordes para reflejar contraste, ¿cierto? ¿De dónde me saqué estos intervalos? No los saqué de la manga, ¿cierto? Sino que vienen de una tabla de clasificación para movimiento en masa, justamente, que ustedes lo van a usar en el trabajo 2. Ustedes lo van a aplicar en el trabajo 2. ¿Listo? Entonces, ahí en su momento, pues les voy a pasar la tabla de clasificación para que ustedes la tengan. Pero es básicamente esa. Menores a 1 sería como lo más planito, entre 1 y 5 es como ligeramente ondulado, 5 a 10 ya empieza a ser un poco eh, pendiente y así sucesivamente. Mayores a 45 grados ya estamos hablando de pendientes altas, ¿cierto? De lo que ya se conoce como terrenos escarpados. Listo, entonces miren que ahí resalta casi toda esta franja. Miren que casi toda esa franja me da en zona de mayores a 45 grados de pendiente. Y miren qué interesante, alrededor de esta zona hay muchas zonitas azules, o sea, zonas de baja pendiente. Aquí, por ejemplo, en una dinámica hidrológica, eso uno puede analizar perfectamente que estas zonas de mayor pendiente, pues van a escurrir un montón de agua o va a haber un montón de escorrentía y estas zonas azules las van a acumular, ¿cierto? Ahí es muy probable que tenga zonas de acumulaciones. Entonces, listo. Miren que ahí ya pintamos el mapa de pendientes de una forma adecuada. Y nos podemos acercar a nuestro predio y ver qué nos está dando alrededor del predio. Entonces, miren que tenemos unas zonas de alta pendiente, zonas rojas por aquí, pero algunas que otras zonas azules, ¿cierto? Estas zonas azules, por ejemplo, si esto fuese un proyecto de vivienda, serían como las zonas más factibles para
desarrollar. Me cuentan cómo les fue con la simbología. Profe, ahí donde puso mayor a 45, ¿me puede mostrar otra vez? Ahí, él por defecto, cuando Usted lo pasas a puso, discreto, él se pone infinito. ah, No le puse ningún límite. ok. Si quieres, le puedes poner 90, ¿cierto? Ya sabes que no debería haber nada mayor a 90. Pero yo lo dejé quietico, como él lo propuso. Cuando uno lo pasa a discreto, ahí coge que todo lo mayor a este último rango lo va a pintar de este color. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Me falta algo aquí. Esa pendiente vino de procesar o de analizar el modelo de elevación, ¿cierto? O sea, que tiene relación directa con el modelo de elevación. Yo puedo ponerle entonces una transparencia. Voy a transparencia, le voy a poner una transparencia del 70% para que me deje ver el terreno, pero no el terreno en forma, deme un segundito, ya. Pero no el terreno en forma de pseudocolor, sino en las sombras. Entonces apago el pseudocolor para que me queden solo las sombras. Miren de acá abajo. Y miren que se ve mejor, ¿no? Entonces se ve que las pendientes claramente pues tienen una relación directa con el relieve. ¿Listo? Y le voy a poner al polígono de interés, lo voy a poner en negro, ¿cierto? Porque el rojo ya lo estoy usando para simbolizar las zonas de mayor pendiente. Entonces estoy cambiando el color del polígono de interés. Listo. Debió haber dado algo así. Miren que aquí también hay algo interesante. ¿Se acuerdan de la vía? Observen. Sí, profe. Se ve súper claro, ¿cierto? En todo el alineamiento de la vía se ve azul, o sea, baja pendiente. Claro, es este efecto, lo que yo dibujé aquí. Cuando tenemos un terreno natural y cuando hacemos un corte de la vía, aquí, donde va la vía, esto es planito, claro. Pues no plano, plano, ¿cierto? Eso tiene un bombeo que es para que escurra el agua cuando se hace el diseño de la vía. Eh, y me quedan las mayores pendientes en este talud y en este talud. Miren, qué es lo que se está viendo. Por ejemplo, este talud tiene mayor pendiente, ¿cierto? Eso, por ejemplo, para análisis de estabilidad y análisis geotécnico es muy valioso. Entonces ahí se ve súper claro el corte de la vía. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. Entonces ya con eso generamos el layout. Entonces voy a guardar este proyecto como pendiente grados. Ustedes hacen algo similar para el porcentaje, ¿cierto? Juegan con los límites de los intervalos para que les dé algo parecido en cuanto a la distribución espacial, que se ve algo similar. Listo. Mm, Con la misma bueno, rampa de colores, profe, ¿cierto? pueden usar la misma rampa de colores, ajá. Lo que cambia es los límites, ¿cierto? Los intervalos, ¿vale? Entonces miren cómo se ve, ¿cierto? Estos mapas dependientes pues son muy, particularmente a mí me parecen muy bonitos pues porque son muy dicientes, ¿cierto? Son muy dicientes en cómo debo ocupar el territorio, en qué zonas voy a tener mayor o menor amenaza por movimiento en masa o mayor o menor amenaza por inundación, un montón de cosas, ¿cierto? Informan muchísimo sobre la física del terreno, sobre la composición física del terreno. Listo. Actualizo aquí para que me traiga la pendiente y ya saben que modificamos. Entonces, pendiente, vamos a cambiarle el nombre para que nos quede pendientes y entre paréntesis grados, ¿cierto? O lo ponen con la unidad grados. Así. Le quitan la banda y ya, ahí está todo. Si se fijan, yo apagué los drenajes, las vías, ¿cierto? Porque si yo pongo la vía, por ejemplo, me tapa esto aquí, ¿cierto?
y si pongo los drenajes también me va a tapar cosas. Entonces, esos mapas de pendientes, si uno los puede poner como sin la cartografía base, solo como con la zona de estudio para poder mm, revisar de mejor manera cómo es que se distribuyen esas pendientes. ¿Listo? O sea, intencionalmente yo apagué las vías y los drenajes y por eso no los estoy mostrando, para que no tapen al mapa de pendiente. También es el número, sería mapa de pendientes. Y aquí pendientes del terreno, ¿cierto? Puede que suene redundante, no es redundante, por lo que ya dijimos, una pendiente no es solo el terreno, ¿cierto? Es una tasa de cambio. Entonces aquí lo que estamos mostrando nosotros es la pendiente del terreno. ¿Qué más cambio? Ya, ¿cierto? La escala de análisis, ¿cuál sería? La 1 en 4000, misma, la ¿cierto? La misma. misma. Ujú, porque la pendiente, la nueva variable que encontramos, se derivó de un mapa, de un modelo de elevación que tiene 2 metros, o sea, 1 en 4000. La fecha es la misma y listo. Quedó listo esto. Vamos a exportar una imagen. Sería mapa pendiente grados. Guardar. Listo. Ahí está. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, quedó muy hermoso. Se ve bien, ¿cierto? Entonces, miren que las simbologías son muy importantes, ¿no? Nosotros le hemos dedicado desde la guía uno a la simbología en su momento vectorial. También le dedicamos en esta guía 3 el inicio fue una o dos clases casi dándole a simbología, pero la importancia de una simbología logra transmitir muy bien lo que uno quiere mostrar. Vemos. Listo. Bueno. Yo creo, con esto ya terminamos esta parte de la pendiente, nos faltaría la parte de cuencas. Ustedes pues seguramente ya han calculado cuencas en hidrología, ¿cierto? Dependiendo pues también el enfoque del profesor o la profesora, pues algunos enseñan a trazarlas a mano, otros en software. Entonces, pues para algunos será un recorderis, para otros va a ser nuevo. Entonces, pero por el tiempo, no creo que alcancemos a verlo con el nivel de detalle aquí. Entonces, creo, yo les voy a mandar, como les digo, el video, la grabación para que ustedes repliquen el proceso. Pero vamos a tratar de, sí, tratemos en 10 minutos de sintetizar la parte teórica, ¿cierto? Del trazado. Y ya para que puedan empalmar con la parte del video, que aquí nos falta como el pedacito teórico. Entonces, si ustedes ya han trabajado cálculo automático o semiautomático de cuencas, esa es una de las aplicaciones raster más utilizadas, ¿cierto? Para generar un trazado de cuenca, lo que necesitamos como insumo fundamental es justamente un modelo de elevación, ¿cierto? Recuerden la definición de una cuenca, ¿cierto? Una cuenca es el conjunto de todas las vertientes del terreno que confluye hacia un mismo lecho colector y hacia un mismo punto de cierre. Eso es una cuenca, ¿cierto? Todas esas superficies vertientes que drenan hacia un mismo cauce y hacia un mismo punto de colección o un mismo punto de cierre. Esa es la definición desde la hidrología tradicional o desde la hidrología convencional, ¿cierto? Realmente desde la gestión ambiental y la gestión de recursos hídricos, una cuenca es un sistema. No solo es una superficie, no es solo es un área, un polígono, sino que es todo el conjunto de elementos que se encuentran ahí en esa área y que confluyen hacia esa área. O sea que una cuenca incluye los elementos físicos y socioeconómicos, ¿cierto? Pero desde un punto de vista nuevamente hidrológico y también desde los sistemas de información geográfica, la definición de ese conjunto de vertientes es adecuada.
Entonces, para calcular una cuenca, el insumo fundamental es la topografía, ¿cierto? Y la topografía, la elevación del terreno, nosotros la podemos tener en diferentes formatos, como ya hemos visto, podemos tenerlas en forma de curvas de nivel, pero también podemos tenerla en forma de raster. Si nosotros vamos a calcularla de manera automática, tenemos que sí o sí tenerlo en raster. Entonces, imagínense eso, ¿cierto? Lo que nosotros ya hemos hecho. Yo tengo el DEM de Alos Pulsar, pero mi zona es más pequeñita. Necesito mayor detalle, pero no tengo otro DEM. Pero me pasaron curvas de nivel en escala 1 en 2000. Pues yo puedo pasar de esas curvas de nivel a raster, como ya lo vimos, ¿cierto? Entonces no tendría excusa para decir, no, es que no tengo el DEM, voy a usar el de Alos Pulsar. No, pero es que tienes curva de nivel más detallada, usa las curvas de nivel más detalladas, ¿cierto? Entonces, pero es que son curvas y no es el raster. Pero ya sabemos cómo pasarlas a raster, ¿cierto? Entonces tenemos un modelo de elevación digital. A partir del modelo de elevación digital podemos calcular dos insumos claves para hacer el cálculo de cuencas semiautomáticas. El mapa de direcciones de flujo y el mapa de celdas acumuladas. Son los dos insumos claves que necesitamos. ¿Listo? Mapa de direcciones de flujo y mapa de celdas acumuladas. ¿Qué es el mapa de direcciones de flujo? Entonces, si nosotros estamos en el terreno, si yo, imagínense este corte, ¿cierto? Imagínense, yo voy a hacer un dibujito aquí, un corte transversal, una sección transversal. Entonces, dibujar. En la vertical, imagínense esta parte del terreno. Aquí tengo un cuerpo de agua. Entonces, una gotica que caiga aquí, justo aquí, está cayendo en la divisoria, ¿cierto? ¿Por qué en la divisoria? Porque va a tener la probabilidad de caer hacia acá o hacia acá, ¿cierto? Mientras que la gotica que caiga justo aquí en esta parte, sí o sí va a direccionarse de esta manera. Y al final, en teoría, va a terminar llegando acá. En teoría, porque va a depender del balance, ¿cierto? Pues va a depender si no se infiltró o si no se evaporó, ¿cierto? Si no se infiltró o no se evaporó, es capaz de llegar al cuerpo. Si no, no, ¿cierto? Pero suponiendo que si hay suficiente agua, pues va a llegar allá. Pero la gota que cae en este otro lado va a fluir hacia este otro lado, ¿cierto? Entonces, la cuenca va a ser, si yo pinto la cuenca, de esta corriente va a incluir toda esta área, ¿cierto? Todo esto. Pero ya esta parte no, esta otra parte es de la otra cuenca. Aquí ya tenemos una divisoria de cuencas. Esto va a ser de la otra cuenca. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo soy capaz de representar esa dinámica que acabamos de decir? ¿A dónde va esa gotica de agua? Dependiendo del terreno, como pueden ver, cómo lo represento en una estructura SIG, cómo lo represento en una estructura espacial. Pues uno, con mi modelo de representación más adecuado para este tipo de cosas, que es el raster, ¿cierto? O sea, vía matrices. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, me paro en el píxel, ¿cierto? Yo digo, bueno, el píxel aquí. Si yo estoy en este píxel, lo que tengo que encontrar en esa matriz es que ese píxel me diga que fluye en esta dirección, ¿cierto? ¿Cómo digo que fluye en esta dirección? Es muy fácil, le pongo un código a las direcciones. Entonces, vamos a mirar esta figura de acá, muchachos. El píxel es este, ¿cierto? Y el píxel, supónganse que tiene el valor de 64. ¿Qué me estaría indicando un valor de 64 según esta estructura? Que el agua fluye en esta dirección, o sea, en la dirección norte, ¿sí? Si por el contrario el píxel amarillo tiene el valor de 128, me está diciendo que fluye en esta dirección, o sea, noreste. Noroeste. Si tiene 1, dirección este. Si tiene 2, dirección sureste. Si tiene 4, dirección sur. Si tiene 8, dirección suroeste. Si tiene 16, dirección oeste. Y si tiene 32, dirección noroeste. Listo. Eso es todo. Eso es lo que me dice un mapa de direcciones de flujo. Un mapa de direcciones de flujo tiene esos numeritos, pero esos numeritos no representan una variable continua.
a diferencia del mapa de elevación, el raster de elevación, perdón, que sí representa la variable en sí, ¿cierto? Si yo pincho en una celda, en un mapa de elevación, esa celda lo que me está diciendo es cuál es la elevación del terreno en metros sobre el nivel del mar. Mientras que si yo pincho en una celda, en un mapa de direcciones, me está dando un código y ese código me está indicando hacia dónde va el agua. O sea que no me está dando una variable cuantitativa, sino una variable cualitativa. Me está diciendo si es sur, norte, este, oeste, o sea, los puntos cardinales. Es un raster discreto. El mapa de direcciones de flujo es un raster discreto. ¿Se acuerdan que muy al inicio de esta unidad nosotros hablamos de que era un raster continuo y un raster discreto? Un raster discreto representa generalmente variables cualitativas y tiene una cantidad finita de opciones. En este caso, ¿cuántas direcciones puede tomar? ¿Cuántas opciones de direcciones tenemos? 8, ¿cierto? No tenemos más de 8. O sea que la gótica de agua que caiga en cualquier parte del raster va a tener, o en cualquier parte de la representación raster, va a tener solo 8 opciones de moverse. Se puede mover al norte o al sur o al este o al oeste o a los 4 ejes de aquí, ¿cierto? No más. Pero eso no es la realidad, ¿cierto? La realidad es que la gótica de agua se puede mover al norte, pero muy pegadito por acá, ¿cierto? O sea, con un azimut, ¿cierto? Entonces, la dirección de flujo en la realidad no es una variable discreta, ¿cierto? Es una variable continua también. Yo la puedo expresar en grados. Sin embargo, pues justamente para que un modelo matemático pueda representar el flujo, pueda representar para dónde se dirige, pues tiene que tener una opción, debe tener opciones limitadas, ¿cierto? Por eso se representa como unas variables discretas. Esto que estamos viendo acá es lo que se conoce como el modelo de 8 o de 8 direcciones, ¿cierto? Como ustedes ya vieron, porque solo tiene 8 opciones para moverse la gótica de agua. Listo. Hay otros modelos, por ejemplo, un D16 que tendría 16 opciones, ¿cierto? Se parte más los ejes cardinales. Pero el tradicional, el modelo tradicional es este, el de 8. ¿Por qué hay 4 cuadritos? Porque dependiendo de el software que use, va a codificar las direcciones de diferente manera. Si yo uso ArcGIS, esta es la forma en cómo interpreto las direcciones. Mientras que si yo uso MapWindow, es esta la opción. Mientras que si yo uso GRASS, que es el que vamos a usar nosotros, estas son las opciones. ¿Sí? Entonces, en GRASS, si aparece un 0, indica que se mueve al norte. Si aparece un 2, indica que se mueve al este y así sucesivamente. Listo. Eso es un mapa de direcciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, claro que no lo alcancé a borrar, pero aquí lo podemos entonces ver. Yo aquí tengo una matriz de 4 por 4, ¿cierto? De 4 filas por 4 columnas. Este mapa que estamos viendo acá es un mapa de direcciones de flujo en formato ArcGIS. En formato de ArcGIS. Entonces, ¿cómo leo esto? Yo me paro en esta celda y me dice que tengo un valor de 16. Quiere decir que se mueve al oeste. Miren la flechita. Si yo me paro en esta celda y dice que tiene 1, quiere decir que se mueve al este. ¿Sí lo ven? Y así sucesivamente. Miren que las flechitas que yo puse, las flechas no se ponen, pues digamos, el raster tiene los números. Las flechas se las puse yo para ilustrar el proceso, ¿cierto? Para ilustrar cómo se debe interpretar el mapa. Entonces, este que dice 4 dice que se va hacia el sur, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el proceso de cálculo de la cuenca? Este sería el mapa de direcciones, listo, me dice cómo fluye el agua, pero necesito otro mapa, otro raster que me dice cómo se acumula el agua, ¿cierto? Porque entonces miren qué pasa aquí en esta celda. A esta celda están convergiendo otras dos, ¿sí lo ven? A esta celda le llegan otras dos. Entonces la celda se tiene a sí mismo, ¿cierto? Por eso tiene valores de 1. Esta celda tiene una sola celda, así se tiene a sí mismo. Pero en esta celda no solo se tiene a sí misma, sino que tiene otras dos. Entonces esta celda ya acumula 3. Por eso se llama raster de celdas acumuladas. ¿Sí lo ven? Entonces esta celda solo se tiene a sí misma 1, pero se transfiere al este y al este tenemos esta celda. Esta celda entonces gana una, pero también esta otra celda adyacente le entrega
su contenido a esta. O sea que esta ya tiene 3. ¿Sí lo ven? Ahora, si yo analizo esta celda de acá, miren cómo va pasándola, cómo van acumulándose las cosas. A esta celda recibe la que tiene acá arriba, pero esta ya no tenía una, sino 3. O sea que ya se suma más la una que tenía 4. Pero esta de acá al lado también le entrega su celda, o sea que esta ya tiene 5. ¿Sí lo ven? Y así se va acumulando, siguiendo las direcciones de flujo hacia las celdas donde haya convergencia. Entonces, si ustedes siguen el camino de las celdas de mayor acumulación, lo que van a tener es que los drenajes. ¿Sí ven? Esta línea El morada cauce son los crece. drenajes, el cauce, exacto, el cauce principal, tal cual, ¿cierto? Porque ¿hacia dónde converge el flujo? Hacia el drenaje principal. Entonces, si yo trazo o uno las celdas que tienen el cauce, que tienen la mayor acumulación, lo que voy a estar representando es justamente el cauce principal. ¿Listo? Entonces, yo necesito esto para decir, listo, voy a trazar la cuenca. Supongamos que yo voy a trazar la cuenca aquí. Entonces, si yo trazo la cuenca aquí, cuando yo le dé clic en esta zona, lo que va a hacer es devolverse, mirar hacia aguas arriba, ¿cierto? Para ver las acumulaciones que se dieron aquí, se dieron porque convergieron cuáles celdas. Entonces, si yo veo aguas arriba, uno todas las flechitas que llegaron hasta acá. Entonces, esa sería la cuenca, la moradita. Miren la cuenca. Miren que este no quedó dentro de la cuenca, porque miren que esta celda drena hacia el sur y ya no se conecta con esta zona de cauce. O sea, esto ya estaría siendo parte de otra cuenca, pero ya no llega aquí. ¿Sí? Entonces, cuando yo pincho en esta celda de acá de acumulación, porque miren que tiene 10, es la celda de mayor acumulación, lo que hago es devolverme a ver para que se generaran 10 celdas aquí acumuladas, cuáles fueron las celdas que aportaron, las celdas tributarias. Y encierro todas las celdas que tributaron hasta acá. Miren que esa es la cuenca. Muy feíta, ¿cierto? Mi cuenca en este caso, pero es así, ¿cierto? Esa es la cuenca en un modelo muy sencillo, pero como nosotros tenemos un modelo muy detallado, esa cuenca nos va a quedar muy bien. Listo, claro, Claro, ¿se profe. entiende? Eso es, así es como trabaja el algoritmo, ¿cierto? Entonces, porque los algoritmos van a ser muy simples de implementar, pero lo clave es entender qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. Entonces necesitamos esos dos mapas. Recuerden, estas son las direcciones y estas son las celdas acumuladas. Listo. Entonces, ya para finalizar, esos pasos que vamos a seguir para hacer el trazado son estos 5 pasos. Y esos son los 5 pasos que ustedes pueden ver ya en el video. ¿Listo? El único que creo que no está en el video es este, pero entonces este se los menciono. ¿Qué van a hacer ustedes? Y ahí si tienen alguna duda, pues me preguntan. Pero en el video ustedes creo que pueden llegar allá sin problema. Preparar el modelo de elevación, lo que les dije ahorita. Vamos a basarnos en este de acá, ¿cierto? En el del IGAC. Pero les mencioné, si vamos a trabajar con todo este modelo, los computadores se van a tostar. Entonces vamos a limitar, a extraer una zona. Ya sabemos cómo extraer también. Vamos a raster, extracción y le vamos a dar clip raster by extend, ¿cierto? Y vamos a delimitar. Yo voy a hacer, por ejemplo, clip raster by extend a este raster, pero ya no lo vamos a calcular con una capa, sino con una extensión. Aquí donde dice Draw o Map Canvas. Y vamos a dibujar la extensión, algo así, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí recuerden el menos 999. Y ese es el raster con el que vamos a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Lo que ustedes van a hacer ya de manera, digamos, detenida. Van a garantizar que esa extensión que recortaron, en este caso miren que yo recorté un poquito aleatorio, esa extensión sí contenga a la cuenca, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Aquí en este caso les recomiendo que prendan la cartografía 25.000, porque la cartografía 10.000 no,
no tiene toda la cuenca, los drenajes que necesitamos. Vamos a trazar la cuenca de la quebrada Zacatín. Esta quebradita Zacatín, mírenla por acá, le entrega sus aguas a la quebrada La Elvira, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es trazar la cuenca hasta su llegada a la quebrada La Elvira. Entonces ustedes pueden dibujar la cuenca aguas arriba siguiendo los drenajes. ¿Sí? Apaguemos las vías. Recuerden que entonces en la definición de cuenca es todas las superficies que vierten sus aguas a través de la red de drenaje a un único cauce colector. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Desde este punto de Delimitar, cierre, profe. delimitarla. Ajá, la dibujan. Capa, crear nueva capa. Ustedes crean una capa nueva que se llame en polígono, en origen nacional, ¿cierto? Y la guardan en su carpeta de vectorial. Yo generalmente le llamo precuenca o cuenca preliminar. Es una cuenca dibujada a mano alzada, ¿cierto? Yo la pongo en transparencia para poder trazarla más fácil y le pongo un colorcito como visible, por ejemplo, un rojo. Y, y uso el mapa de sombras también para trazarla. La trazo a mano, ¿cierto? Con mutar edición, agregar, agregar el polígono y la dibujo. Entonces yo digo, la dibujo desde el punto de descarga, que sería aquí. Quebrada Zacatil le entrega a la Elvira, aquí. Y me voy subiendo, subiendo, de tal forma que agrupe todos los drenajes que llegan hasta allá. No me debo dejar ni un solo drenaje, ¿cierto? Este ejercicio se hace con el objetivo de tener un trazado preliminar, de poder decir más o menos cómo se supone que debe dar la cuenca, porque nuestro interés es calcular la cuenca de una manera semiautomática, pero para hacer eso nosotros debemos tener una idea de cómo nos va a dar. Y miren que me voy por la divisoria, ¿sí ven que me voy por la zona blanquita? Que sería justamente eso que les mostré acá. Me voy por ahí, por ese límite. Miren cómo se ve en en el modelo de elevación. Y voy cubriendo todo. Miren que hasta acá ya no llego. ¿Por qué? Porque miren que estos drenajes ya van por aquí, por esta que dice caña gallineta. Ya no hace parte. Entonces ya aquí yo debería estar ya bajando por acá. Me voy por esa zona divisoria y encierro todos los drenajes que converjan a ese punto. Nuevamente miren aquí la divisoria tan clara y ya terminé. Clic derecho, le pongo un ID y ahí está. Eso que acabo de hacer, ¿cierto? Es la precuenca. ¿Qué hago? ¿Para qué la hice? Uno, nuevamente, para que cuando ustedes calculen la cuenca sepan que más o menos les quedó bien, ¿cierto? Obviamente esto está a mano alzada, no tiene el nivel de detalle que logramos cuando hacemos el trazado automático, pero me permite decir si el corte que hice es suficiente. Y en este caso sí, miren que el recorte que hice está bien. Este es el DEM que voy a guardar, lo pueden guardar como DEM 2M Cuenca y con ese es con el que van a trabajar. Eso es a lo que me refería aquí con preparar el DEM, ¿sí? O sea, no trabajar con el DEM completo, sino con un pedazo, pero cuando sacan el pedazo, para que sea computacionalmente más eficiente, cuando sacan el pedazo deben garantizar que sí vaya a cubrir la cuenca, porque ahí está uno, es donde se comete uno de los errores más comunes, que se hace el recorte y a veces se corta parte del terreno y ya no tiene área suficiente para poder hacer el trazado. ¿Listo? Entonces, cuando hagan el recorte, sean generosos, que les quede suficiente espacio que envuelva a esa precuenca. ¿Listo? Algo similar a lo que yo tengo acá. Porque si ustedes hacen el recorte muy ajustadito a los límites de la precuenca, entonces ya estarían como engañando al modelo, porque él no va a ser capaz de traer más área porque ustedes no le dieron más información. Listo. Eso es Sí, todo. Si profe. alcancé. Qué pena que me... Ahí yo sé que en este último fui rápido, pero era mejor así para hacerles como el enlace con la parte del video. Listo, que ahí ya hacemos el trazado de manera detallada. Pero ese es el pedacito que no estaba ahí en el video. Prepara el MDT, pero ya ustedes lo preparan de esta manera. Listo, ya ustedes lo guardan. Yo le voy a poner como eh, DEM 2M
cuenca, ¿cierto? Porque es el mismo DEM de 2 metros de liga, pero ya acotado para poder hacer el trazado de cuenca. Nuevamente, eso lo hacemos para que no sea tan pesado el proceso. Listo, chicos, eso era todo. Muchas gracias. Profe, por- antes de que te vayas, una pregunta. Entonces seguimos los pasos que nos mandaron al correo y tenemos descargado el ArcGIS. Ok, Sí, 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 listo, hay que profe. descargarlo. Ajá, instálenlo y ya la próxima semana no creo que alcancemos ya a empezar con ArcGIS, pero la de encima sí. Listo. Listo, O profe, sea, la muchas próxima gracias. Muy semana bien por su clase. terminamos la guía 3. ¿Listo? La guía 4 ya Listo, profe. empezaría. Bueno, Feliz Chao, día, muchas profe. profe. Muchas gracias. que estén bien. Chao. Chao, profe.